Santur, Escuela de Oposiciones presenta. La Constitución Española de 1978. Título preliminar. Título primero de los derechos y deberes fundamentales. Título tercero de las Cortes Generales. Capítulo 1 de las Cámaras. Título cuarto del Gobierno y la Administración. Título octavo de la Organización Territorial del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Título primero, la Comunitat Valenciana. Título tercero, la Generalitat. Capítulo primero, capítulo segundo, les Corts Valencianes. Capítulo tercero, el presidente de la Generalitat. Y capítulo cuarto, el Consell y el capítulo sexto de las otras administraciones de la Generalitat. A continuación, los temas a tratar son: Introducción. La Constitución Española de 1978. Título preliminar. Título primero de los derechos y libertades fundamentales. Capítulo primero de los españoles y los extranjeros. Capítulo segundo, derechos y libertades. Sección primera, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Sección segunda, de los derechos y deberes de los ciudadanos. Título tercero, de las Cortes Generales. Capítulo primero, de las Cámaras. Título cuarto, del Gobierno y la Administración. Título octavo, de la Organización Territorial del Estado. Capítulo primero, principios generales. Capítulo segundo, de la Administración local. Capítulo tercero, de las comunidades autónomas. El Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Título primero, la Comunitat Valenciana. Título tercero, la Generalitat. Capítulo primero, capítulo segundo, les Corts Valencianes. Capítulo tercero, el presidente de la Generalitat. Capítulo cuarto, el Consell. Capítulo sexto, de las otras instituciones de la Generalitat. Sección primera, de las instituciones comisionadas de les Corts. Y sección segunda, de las instituciones consultivas y normativas de la Generalitat. Conclusión, legislación y bibliografía. Introducción. La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico en España y sienta las bases del Estado democrático, social y de derecho. Define los principios esenciales de la organización del país a través de varios títulos clave. El título preliminar establece la soberanía nacional, la monarquía parlamentaria y la unidad de la nación, reconociendo la autonomía de las comunidades autónomas. El título primero garantiza los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. El título tercero, capítulo 1, regula la composición y funciones de las Cortes Generales. El título cuarto organiza el gobierno y la administración, especificando las competencias del Poder Ejecutivo. El título octavo establece la estructura territorial del Estado, promoviendo la descentralización. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, por su parte, es la norma institucional básica que concreta el marco autonómico valenciano, en conformidad con la Constitución. Entre sus aspectos más relevantes destacan el título 1, que define la identidad y los principios rectores de la Comunidad Valenciana, y el título tercero, que regula la Generalitat Valenciana, compuesta por les Corts Valencianes, poder legislativo autonómico, el presidente de la Generalitat, máxima autoridad, el Consell, poder ejecutivo y otras instituciones complementarias. Ambas normas garantizan el modelo de organización política y territorial que promueve la democracia, el respeto a los derechos fundamentales y la autonomía territorial. La Constitución Española de 1978. La Constitución Española de 1978 representa la norma suprema del ordenamiento jurídico en España y refleja la consolidación del sistema democrático. Su elaboración y puesta en marcha se desarrollaron en dos etapas. La primera etapa, la de transición política, de 1975 a 1977, se caracteriza por
el fallecimiento de Franco en 1975 y la proclamación de Juan Carlos I como rey, el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno, lo que impulsa la reforma política, y las elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, reguladas por el Decreto Ley de 18 de marzo de 1977. La segunda etapa, la de la elaboración del texto constitucional de 1977 a 1978, vemos que se constituye la Comisión Constitucional el 25 de julio de 1977, en la que se redacta y se debate el anteproyecto de la Constitución. Se aprueba el texto del Congreso y el Senado, se ratifica mediante referéndum el 6 de diciembre de 1978 y se sanciona por el Rey el 27 de diciembre y entra en vigor el 29 de diciembre de 1978. La Constitución se estructura de la siguiente manera. Tiene un preámbulo de valor político y simbólico, un título preliminar con principios fundamentales del Estado, un título 1 de Derechos y Deberes Fundamentales que consta de 5 capítulos y contiene un total de 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. La Constitución se caracteriza por ser escrita, codificada y extensa, de origen popular y consensuado entre partidos, rígida en cuanto a su procedimiento de reforma, poco original por influencias externas, ambigua en algunos aspectos, fruto del consenso, inacabada en ciertos desarrollos normativos. Sus principios fundamentales son soberanía nacional, que reside en el pueblo español, Estado social y democrático de derecho, que promueve el bienestar y la legalidad, división de poderes, legislativo, Cortes Generales, Ejecutivo, Gobierno y Judicial independiente, monarquía parlamentaria, el rey actúa como jefe simbólico del Estado, unidad y autonomía, se reconoce la existencia de las comunidades autónomas, reconocimiento de los derechos fundamentales, libertad de expresión, igualdad, derecho a la vida, etc. Principio de legalidad, toda actuación pública debe respetar la ley, economía de mercado y función social de propiedad, pluralismo político, libertad de asociación política y participación democrática. Título preliminar. Artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado es la monarquía parlamentaria. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Artículo 3. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es el patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Artículo 4. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que una de las rojas. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Artículo 5. La capital del Estado es la Villa de Madrid. Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político. Concurren a la formación y manifestación de las voluntades popular y los instrumentos fundamentales para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. El artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de la actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 8.
Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. El artículo 9. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes políticos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes políticos públicos. Título primero de los derechos y deberes fundamentales. Artículo 10. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Capítulo primero. De los españoles y los extranjeros. Artículo 11. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El Estado podrá concretar tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no se reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Artículo 12. Los españoles son mayores de edad a los 18 años. Artículo 13. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a los criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de una ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. Capítulo 2. Derechos y libertades. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Sección primera de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Artículo 16. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en las formas previstas por la ley.
La detención preventiva no podrá durar más de tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al establecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas. El detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo en el que sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. En el artículo 18 se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar de la propia imagen. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen el derecho de entrar y salir libremente de España en los términos que establezca la ley. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. El artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas, opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de sus libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. La ley regulará la organización y el control del Parlamento, de los medios de comunicación social dependientes del Estado o cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de la diversidad de lenguas de España. Estas libertades tienen su límite en el respeto de los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Solo podrán acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de la resolución judicial. Artículo 21. Se reconoce el derecho a reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Artículo 22. Se reconoce el derecho a asociación. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en el registro a los solos efectos de publicidad. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de la resolución judicial motivada. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Artículo 23. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a ofrecer en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalan las leyes. Artículo 24. Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación
formulada contra ellos, a un proceso público sin dilataciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Artículo 25. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones o omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de la personalidad. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. Artículo 26. Se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. Artículo 27. Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho a todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que establezca la ley. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Artículo 28. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a la disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a formar organizaciones sindicales, intersindicales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Artículo 29. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva por escrito en la forma y los efectos que determine la ley. Los miembros de las Fuerzas Armadas o institutos armados o cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en la legislación específica. Sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos. Artículo 30. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender España. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social subsidiaria. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Artículo 31. Todos
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderá a los criterios de eficiencia y economía. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Artículo 32. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. Artículo 33. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de los derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por una causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Artículo 34. Se reconoce el derecho de la fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22. Artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. La ley regulará el Estatuto de los Trabajadores. Artículo 36. La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos. Artículo 37. La ley garantizará el derecho a negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Título 3. De las Cortes Generales. Capítulo 1. De las Cámaras. Artículo 66. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de Diputados y el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. Las Cortes Generales son inviolables. Artículo 67. Nadie podrá ser miembro de las dos cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una asamblea de comunidad autónoma con la de diputado al Congreso. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las cámaras y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios. Artículo 68. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un diputado. La ley distribuirá el número total de diputados asignado una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo a los demás en proporción a la población. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. El Congreso es elegido por 4 años. El mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de las cámaras. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio de los derechos a sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. Las elecciones tendrán lugar entre los 30 y 60 días desde la terminación del mandato.
El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Artículo 69. El Senado es la Cámara de Representación Territorial. En cada provincia se elegirá 4 senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas con cabildo o consejo insular constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores y correspondiendo 3 a cada una de las islas mayores, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y 1 a cada una de las siguientes islas o agrupaciones, Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas 2 senadores. Las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos, que asegurará, en todo caso, la adecuada representación proporcional. El Senado es elegido por 4 años, el mandato de los senadores termina 4 años después de su elección o el día de disolución de la Cámara. Artículo 70. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores, que comprenderán en todo caso a los componentes del Tribunal Constitucional, a los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno, al defensor del pueblo, a los magistrados, jueces y fiscales en activo, a los militares profesionales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y policía en activo, y a los miembros de las juntas electorales. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas cámaras estarán sometidas a control judicial en los términos que establezca la ley electoral. Artículo 71. Los diputados y senadoras gozarán de inviolabilidad por la opinión y manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, y no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras. Artículo 72. Las cámaras establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente los presupuestos y, de común acuerdo, regulan el estatuto personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y su forma estarán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta. Las cámaras eligen sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas. Las secciones conjuntas serán presididas por el presidente del Congreso y regirán por un reglamento de Cortes Generales aprobado por la mayoría absoluta de las cámaras. Los presidentes de las cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. Artículo 73. Las cámaras se reúnen anualmente en 2 periodos ordinarios de sesiones, el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. Las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado. Artículo 74. Las cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer competencias no legislativas que el título segundo atribuye expresamente a las Cortes Generales. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94, 1 y 145, 2 y 158, 2 se adoptarán por mayoría de cada una de las cámaras. En primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso y en los otros 2 por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre el Senado y el Congreso, se intentará obtener por una comisión mixta compuesta de igual número de diputados y senadores. La comisión presentará un texto que será votado por ambas cámaras
y si no se aprueba en la forma establecida decidirá el Congreso por mayoría absoluta. Artículo 75. Las cámaras funcionarán en pleno y por comisiones. Las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado. El artículo 76, el Congreso y el Senado y, en su caso, ambas cámaras conjuntamente podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de lo que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda de las actuaciones oportunas. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación. Artículo 77. Las cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. Las cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido siempre que las cámaras lo exijan. Artículo 78. En cada cámara habrá una diputación permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. Las diputaciones permanentes estarán presididas por el presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en este caso, de que éstas hubiesen sido disueltas o hubiese expirado su mandato, y la de velar por los poderes de las cámaras cuando éstas no están reunidas. Expirado el mandato o en caso de disolución, las diputaciones permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones. Artículo 79. Para adoptar acuerdos, las cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezca la Constitución o las leyes orgánicas y las que para la elección de personas que establezcan los reglamentos de las cámaras. El voto de los senadores y diputados es personal e indelegable. El artículo 80. Las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada cámara, adoptando por mayoría absoluta o con arreglo al reglamento. Si deseas más información, siempre te puedes suscribir a mi canal o adquirir los libros de los que hemos sacado los temas de Técnico Superior en Educación Infantil de la Universidad Politécnica de Valencia, volumen 1, 2 y 3, o el libro de supuestos prácticos de la misma editorial. Los puedes adquirir en la página de Amazon.